Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El sonido de las máquinas del astillero orbital de Soria 3 llenaba el aire como una tormenta metálica. Era un canto constante de chisporroteos eléctricos, compresores rugiendo y el zumbido del vacío reclamando su lugar tras las paredes de acero. Mateo trabajaba en el turno nocturno, donde las luces frías pintaban los rostros de los mecánicos con sombras azules. Se ganaba la vida arreglando generadores defectuosos, reprogramando válvulas hidráulicas, y de vez en cuando, parchando las armaduras de los soldados velarios que regresaban del frente con más orgullo que piezas enteras. No era un héroe, ni quería serlo. Pero aquella noche, el destino decidió que la línea entre un gesto inocente y una profecía se podía cruzar con algo tan simple como un paño y una mancha de aceite. El hangar 12 vibró con el aterrizaje de una nave de guerra velaría. Las compuertas se abrieron y el humo del sistema de enfriamiento reveló una figura alta, imponente, cubierta de una armadura de placas oscuras que brillaban bajo la luz blanca. Cada paso que daba resonaba como si la estructura entera reconociera a su dueña. Era Aitana, capitana del escuadrón de asalto Estrella Fría. Su reputación la precedía. Dicen que una vez detuvo un ataque pirata ella sola, usando el vacío del espacio como trampa. Dicen también que ningún hombre la había tocado jamás sin su permiso y que quien lo intentó, ya no respiraba para contarlo. Mateo la observó desde su banco de herramientas, con una mezcla de fascinación y respeto. La vio quitarse el casco, un cabello plateado cayó en ondas hasta sus hombros. Su rostro tenía una belleza que cortaba el aire, dura y serena a la vez. Pero lo que más lo sorprendió fueron sus ojos, un tono violeta profundo que no pertenecía a ningún espectro humano conocido. Los técnicos corrieron a su alrededor, nerviosos. Nadie se atrevía a hablar más de lo necesario. Aitana inspeccionó la nave, habló con el supervisor, y cuando parecía que todo había terminado, ocurrió lo imposible. Una válvula en la línea de presión del generador explotó con un chasquido. Un chorro de aceite negro y caliente se disparó directo hacia ella. Mateo ni siquiera pensó. Saltó de su banco, tomó el primer trapo que encontró y, sin dudar, se acercó a limpiarle la hombrera izquierda. El contacto fue instantáneo. El paño rozó la superficie metálica y una luz azul, profunda y casi orgánica, se encendió bajo su mano. El brillo no era reflejo del aceite, era un símbolo oculto que despertaba, un círculo entrelazado con runas vivas que parecían respirar. El tiempo se detuvo. Los mecánicos dejaron de moverse. Aitana bajó la vista hacia el punto exacto donde la mano de Mateo había frotado. Su respiración se volvió lenta, medida. Los ojos violetas se alzaron hacia él, fríos, peligrosos, insondables. ¿Sabes lo que acabas de hacer, humano? Preguntó en voz baja. Mateo parpadeó, confundido. Solo, limpié su armadura. Lo siento, fue un reflejo. Aitana dio un paso hacia él, y el aire pareció comprimirse. El sello de su hombrera seguía brillando, proyectando sombras azules sobre el rostro de ambos. Lo contrario, murmuró ella. Acabas de reclamarme. Un silencio helado invadió la bahía. Algunos técnicos retrocedieron. El supervisor intentó hablar, pero Aitana lo silenció con una mirada. Mateo se quedó quieto, sin entender. No sé de qué hablas. No, reclamé nada. Aitana tocó la hombrera con 2 dedos y el símbolo respondió, pulsando con vida propia. La armadura emitió un zumbido leve, como si reconociera la presencia de Mateo. Ella cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, había algo distinto en su expresión. No ira. Algo más complejo. Una mezcla de sorpresa, miedo y algo que se parecía peligrosamente a respeto. Eres un mecánico, dijo ella, más para sí misma que para él. Y sin embargo, el guardado te ha aceptado. ¿Guardado? Repitió Mateo. Aitana se inclinó ligeramente, lo suficiente para que el brillo azul los envolviera a ambos. En mi mundo, limpiar la hombrera izquierda de un velario sin permiso equivale a activar un juramento antiguo. Uno que une al portador de la armadura con quien toca su emblema. No se rompe. No se negocia. Y solo ocurre una vez en la vida. Mateo retrocedió un paso, aturdido. Yo no lo sabía. No importa, respondió ella. El guardado no necesita intención. Solo contacto, y destino. Sus palabras flotaron como un eco grave en el aire del hangar. Mateo intentó encontrar lógica en ello, pero no la había. Era absurdo. Era imposible. Y sin embargo, el brillo azul persistía, latiendo como un corazón entre ambos.
Un operario soltó una herramienta. El sonido metálico rebotó en las paredes, rompiendo el silencio. Aitana giró su cabeza hacia el resto del equipo. Salgan. Todos. Nadie se atrevió a protestar. En cuestión de segundos, el hangar quedó vacío. Solo quedaron ellos dos, el eco de los motores apagándose y la vibración suave del sello entre ambos. ¿Y qué significa eso para mí?, preguntó Mateo finalmente, intentando mantener la calma. Aitana se acercó hasta quedar a un suspiro de distancia. Su voz se volvió casi un susurro. Significa que, desde hoy, si yo caigo, tú llevas mi causa. Y si tú mueres, mi armadura buscará tu nombre hasta encontrarlo. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una amenaza. Sonaba como una promesa. Ella lo miró fijamente, estudiando cada rasgo de su rostro, como si quisiera entender por qué el guardado lo había elegido. Eres demasiado tranquilo, dijo al fin. Casi como si supieras algo que yo no. No sé nada, respondió él, bajando la mirada. Solo sé reparar cosas rotas. Aitana sonrió apenas, un gesto casi imperceptible, pero que suavizó por un instante el peso de su autoridad. Entonces quizá eso es lo que mi mundo necesita. Alguien que repare lo que está roto. El sello azul disminuyó su intensidad, pero no desapareció del todo. Mateo pensó en apartarse, en fingir que nada había pasado. Sin embargo, algo en él se resistía. Había una conexión silenciosa, algo que no entendía, pero que tampoco quería negar. Aitana se volvió hacia la puerta. Sígueme, Mateo. El guardado ya decidió. ¿A dónde?, preguntó él, aún confundido. A donde el juramento nos lleve. Y mientras caminaban por el pasillo, el brillo en la hombrera volvió a pulsar, reflejándose en las paredes metálicas como si el propio astillero se inclinara ante la unión recién sellada. Mateo no lo sabía aún, pero ese pequeño gesto, limpiar una mancha, acababa de alterar el rumbo de su vida, y de un mundo entero que no estaba preparado para lo que esa unión traería. Detrás de ellos, el hangar 12 quedó en silencio, salvo por un leve resplandor azul que seguía latiendo sobre la mesa de herramientas, como el testigo de un destino recién encendido. El ascensor gravitacional descendía lentamente hacia la cámara de decompresión del nivel inferior. Las paredes transparentes dejaban ver la inmensidad del espacio, una cortina de luces lejanas, planetas diminutos suspendidos entre sombras y el brillo tenue del anillo de Soria 3 reflejándose en los cristales. Mateo apenas podía apartar la vista de la figura que tenía frente a él. Aitana permanecía inmóvil, de pie, con la armadura aún activada. Solo su respiración pausada interrumpía el silencio del descenso. La luz azul del sello seguía pulsando en la hombrera, más débil ahora, pero viva, como una llama que se negaba a extinguirse. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo con voz baja. Al núcleo de enlace, respondió ella sin mirarlo. Necesito comprobar lo que ha hecho el guardado contigo. Si el vínculo es real, las placas responderán. Si no, morirás antes de llegar a la salida. Mateo tragó saliva, pero no dijo nada. Lo curioso era que, pese a la amenaza, no sentía miedo. Había algo en la forma en que Aitana hablaba que lo hacía confiar, incluso cuando sus palabras sonaban como una sentencia. El ascensor se detuvo con un leve zumbido. La puerta se abrió y un vapor frío los envolvió. La cámara era enorme. En el centro, una plataforma circular sostenía una estructura de columnas metálicas, unidas por cables de energía que emitían destellos púrpura. En las paredes, decenas de armaduras velarías colgaban suspendidas, como guardianes dormidos. Mateo se quedó sin aliento. Aitana caminó hacia el centro del círculo, el eco de sus pasos resonando como un tambor lejano. «Acércate», ordenó. Mateo obedeció. Cuando estuvo a su lado, ella levantó un guantelete y tocó la superficie del suelo. Las runas se encendieron una a una, formando un círculo luminoso a su alrededor. «Escucha bien», dijo Aitana. «Cada placa de mi armadura está forjada con metal de las lunas rotas de velar. No hay dos iguales. Todas llevan grabado un código de alma, una secuencia que solo responde al pulso del portador y a aquel con quien el juramento ha sido activado». Mateo asintió, intentando seguirle el ritmo. «¿Y ese código está ahora vinculado conmigo? Si el guardado te reconoció, sí. Pero si el vínculo fue accidental, la energía te rechazará». Antes de que pudiera preguntar más, Aitana desactivó la protección de su pecho. La armadura se abrió con un suspiro mecánico, revelando un entramado de tatuajes en su piel, líneas finas, entrelazadas, con un brillo tenue.
Cada una coincidía con las runas que él había visto antes. Era como si su cuerpo y la armadura fueran una sola cosa. Mateo apartó la mirada, incómodo. No por pudor, sino porque sentía que estaba presenciando algo sagrado. Aitana lo notó y sonrió apenas. No es vergüenza lo que debe sentir, humano. Es respeto. Lo siento, es que nunca había visto algo así. Nadie fuera de mi especie lo ha visto. Hasta hoy. Su voz sonó extrañamente suave. Coloca tu mano sobre el sello. Mateo extendió la mano y la apoyó sobre la hombrera izquierda. Al instante, un pulso eléctrico recorrió el aire. Las luces parpadearon. Un zumbido grave llenó la sala. Las armaduras colgadas en las paredes comenzaron a vibrar levemente, como si un corazón invisible hubiera empezado a latir dentro de ellas. Los tatuajes en el cuello de Aitana se encendieron, y el brillo azul de la hombrera se intensificó hasta volverse blanco. Mateo sintió que algo se deslizaba dentro de su pecho, una corriente cálida que no era dolor, pero tampoco calma. Era como si su cuerpo recordara un idioma que nunca había aprendido. El guardado lo ha confirmado, susurró Aitana. Está vivo. Se apartó lentamente, respirando con dificultad. Mateo la miró con preocupación. ¿Estás bien? Sí, dijo ella, apoyándose en una columna. Pero no entiendo cómo fue posible. Ese sello no debería responder a un humano. Ni siquiera al tacto. Tal vez fue un error, propuso Mateo, intentando sonar razonable. Aitana negó con la cabeza. Los guardados no cometen errores. Si te eligió, hay una razón. Lo observó en silencio unos segundos, hasta que su expresión cambió. Dime, Mateo, ¿por qué limpiaste mi armadura? Porque estaba sucia, respondió con sinceridad. Porque vi aceite quemado en ella y pensé que no era justo. No sé, fue un reflejo. Ella se acercó despacio, mirándolo con intensidad. Injusticia, repitió con una voz que parecía probar la palabra por primera vez. En mi lengua, esa palabra no existe. Solo deuda. Entonces estamos empatados, respondió Mateo con una sonrisa ligera. Aitana lo miró un instante más, sin responder. Había algo nuevo en su mirada. Algo que no era hostilidad, ni desconfianza. Tal vez curiosidad. Tal vez algo que ella misma no podía nombrar. De pronto, un ruido metálico interrumpió la calma. Las puertas del ascensor se abrieron de golpe y un grupo de soldados velarios entró. Llevaban las insignias del Alto Consejo. Sus pasos resonaron como martillos. Capitana Aitana de la Orden Estrella Fría, anunció el oficial al frente. Por orden del Consejo, queda bajo investigación inmediata por activación no autorizada del guardado. Aitana no se movió. El guardado se activó solo. No tengo control sobre su elección. El oficial señaló a Mateo. Y el humano es la causa de la anomalía. Será trasladado para ser examinado. Aitana se interpuso entre ellos. No lo tocarán. Capitana, no tiene autoridad para oponerse a una orden directa. Los soldados alzaron sus armas. Mateo retrocedió instintivamente, pero Aitana levantó la mano izquierda. Su hombrera brilló con la intensidad de una llamarada. Un escudo de energía se desplegó frente a ambos. El aire se volvió denso, vibrante, cargado de un poder ancestral. El guardado ha hablado, dijo ella con voz firme. Cualquiera que ataque a mi vínculo comete sacrilegio ante las placas. Los soldados se detuvieron, inseguros. El oficial dudó unos segundos antes de bajar el arma. Esto no ha terminado, capitana. El consejo no tomará esto como una simple superstición. No lo es, replicó Aitana. Es ley. El grupo se retiró con pasos duros, las puertas se cerraron y el silencio volvió. Mateo exhaló, temblando apenas. ¿Acabas de desafiar al consejo por mí? No por ti, corrigió Aitana. Por el juramento. Y porque algo me dice que este accidente no fue casualidad. Se acercó un poco más, su voz bajó hasta ser casi un susurro. El guardado te eligió, y yo debo descubrir por qué. Mateo asintió sin palabras. No sabía si debía sentirse agradecido, asustado o atrapado. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, la incertidumbre se desvaneció por un instante. Aitana irradiaba fuerza, pero también una humanidad inesperada. Una que él no había visto en ningún alienígena antes. Desde ahora, dijo ella finalmente, donde yo vaya, tú irás. Lo quieras o no. Entonces dime a dónde vamos. Aitana activó su comunicador,
Su voz resonó con una firmeza que no admitía discusión. Al anillo exterior. Hay respuestas allí. Y enemigos también. El sello volvió a latir en la hombrera, más brillante que nunca. Mateo lo miró y supo, sin entender por qué, que aquel brillo marcaría el comienzo de algo que iba más allá de su mundo, más allá de la lógica. Mientras salían de la cámara, el eco de sus pasos se confundía con el rumor del metal respirando, como si las placas mismas susurraran el principio de una historia que apenas comenzaba. El anillo exterior de Soria 3 era un lugar donde la ley se diluía en el polvo metálico. Allí, el brillo de las torres del centro desaparecía y solo quedaban las luces parpadeantes de los talleres, los mercados clandestinos y los módulos de vida improvisados con piezas de naves viejas. Era el borde donde lo humano y lo alienígena se mezclaban sin protocolo ni jerarquía. Un lugar que olía a hierro, sudor y promesas rotas. La nave de Aitana descendió entre las sombras del sector 8. Mateo miraba por la ventana, impresionado por el caos que se extendía bajo ellos, una maraña de pasarelas flotantes, conductos de energía y luces de neón que formaban un laberinto suspendido sobre la nada. El cielo artificial titilaba en tonos anaranjados, como si el propio sistema de iluminación estuviera cansado de fingir amaneceres. ¿Aquí es donde vamos a buscar respuestas?, preguntó Mateo, ajustando la correa de su mochila. Aquí es donde los secretos se compran y los juramentos se quiebran, respondió Aitana con voz grave. Si hay alguien que puede explicar por qué el guardado te eligió, vive en este sector. Pero no será sencillo convencerlo de hablar. La nave se posó suavemente sobre una plataforma circular. Alrededor, el bullicio del mercado resonaba como un mar de voces mezcladas, idiomas imposibles, ofertas gritadas, el sonido de armas descargadas y el olor agrio del combustible reciclado. Aitana desactivó su casco y el aire cargado de humedad y óxido la envolvió. Mateo la imitó, tosiendo un poco. No parece el tipo de lugar al que una capitana velaría vendría voluntariamente, comentó él. No lo es, dijo ella, echando un vistazo al entorno. Pero antes de ser capitana, fui hija de este caos. Cruzaron el mercado con paso firme. La gente los observaba de reojo. Algunos reconocían a Aitana y apartaban la mirada, otros simplemente se hacían a un lado, como si su presencia les resultara una mala señal. Mateo caminaba un poco detrás, analizando cada detalle, las estructuras improvisadas, los generadores colgando de cables sucios, los niños alienígenas corriendo entre las sombras. Todo parecía vivo y moribundo al mismo tiempo. Al llegar a un pasillo lateral, Aitana se detuvo frente a una puerta oxidada. Golpeó 3 veces, esperó y luego una voz ronca respondió desde el otro lado. No vendo información a uniformados. Entonces véndemela a una vieja deuda, respondió ella. Hubo un silencio. Luego, la puerta se abrió con un chirrido lento. El interior era una mezcla de taller y santuario. Cables colgaban del techo, pantallas parpadeaban con datos codificados, y sobre una mesa había piezas de armaduras desmanteladas. Un hombre de piel grisácea, con un ojo cibernético y una sonrisa torcida, los esperaba. Aitana velaría, dijo, dejando escapar una risa ronca. Pensé que tu orgullo no te dejaría volver a este basurero. Y sin embargo, aquí estoy, replicó ella. Y traes un humano. El hombre lo observó con curiosidad. ¿Qué has hecho ahora, capitana? ¿Adoptando mascotas? Mateo sintió la tensión en el aire antes de que Aitana respondiera. Este humano activó mi guardado. El hombre dejó caer la herramienta que tenía en la mano. Por un momento, el silencio fue absoluto. Su ojo cibernético se encendió, analizando a Mateo de arriba abajo. Eso es imposible, dijo, finalmente. También lo creí, respondió Aitana. Pero ocurrió. Y necesito saber por qué. El hombre suspiró y se dejó caer en una silla. Si lo que dices es cierto, estás en más peligro del que imaginas. El Consejo no tolerará un vínculo entre especies. Los guardados fueron creados para proteger el linaje velario, no para cruzarse con sangre extranjera. Es un tabú tan antiguo como la guerra misma. Mateo frunció el ceño. No entiendo, ¿por qué algo así sería un crimen? Porque el guardado no solo une cuerpos, intervino Aitana. Une almas, memorias y destino. Si se mezcla con otro ser que no comparte nuestra esencia, las placas pueden corromperse. O despertar, añadió el hombre, con una media sonrisa. Algunos creen que un vínculo así podría abrir un poder que los velarios han mantenido dormido por siglos. Pero otros dicen que destruiría la línea entera. Aitana lo miró con una mezcla de escepticismo y preocupación. ¿Y tú qué crees?
¿Kael? Kael encendió un cigarro, exhalando humo azul. Creo que los dioses velarios dejaron demasiadas reglas sin sentido. Pero si el sello respondió al toque de este humano, no fue error. Fue una elección. Y las elecciones antiguas siempre traen consecuencias nuevas. Mateo observó el brillo azul aún visible en la hombrera de Aitana. Entonces, ¿qué hago ahora? Kael soltó una carcajada breve. Ahora sobrevives. El consejo sabrá que estás vinculado. Intentarán separarlos, o eliminarte. Y si lo logran, la capitana perderá su guardado, y probablemente su vida. Aitana cruzó los brazos. Ya lo imaginaba. Hay más, añadió Kael, apagando el cigarro. He escuchado rumores. Alguien dentro del consejo está vendiendo coordenadas secretas al devastario. Rutas militares, claves de salto, posiciones de flotas enteras. Si están detrás de ti, tal vez no sea solo por el guardado. Tal vez quieren ocultar algo mucho más grande. El nombre hizo eco en la mente de Mateo. Lo había oído en boca de Malena, la oficial del consejo. Devastario. No sabía exactamente qué era, pero cada vez que se mencionaba, el aire se volvía más denso. ¿Qué es el devastario? Preguntó. Aitana bajó la mirada, pensativa. Un nombre que las colonias pronuncian en voz baja. Piratas, mercenarios, desertores, una organización que creció en las sombras de la guerra. Algunos dicen que fueron creados por el propio consejo, para hacer el trabajo sucio que la ley no permite. Y cuando se rebelaron, los borraron de los registros. Kael se inclinó hacia ellos. Si el devastario está moviéndose otra vez, el guardado no fue un accidente. Tal vez alguien intentó manipularlo, y no esperaban que él, señaló a Mateo, fuera el catalizador. ¿Manipularlo? Repitió Aitana. Eso sería imposible. El guardado no responde a comandos. No a los tuyos, dijo Kael, pero quizás sí a los de alguien que comprendió su código ancestral. Un silencio cargado llenó el taller. Mateo sintió como la mirada de Aitana se clavaba en él. Por primera vez desde que la conoció, percibió una sombra de duda en su rostro. Entonces no fue destino, murmuró ella. Fue un plan. Kael asintió lentamente. Y si quieres descubrir quién lo trazó, tendrás que ir al límite del anillo. Allí donde el devastario recluta a los que ya no tienen hogar. Aitana lo miró un instante más, luego se volvió hacia Mateo. Nos iremos al amanecer. Prepárate. ¿A dónde exactamente? Preguntó él. ¿A dónde empieza el olor? Respondió con un tono misterioso. Las injusticias dejan rastros, y tú parecías reconocerlos. Kael soltó una risa amarga. Cuidado, humano. Seguir a una velaría marcada por el guardado puede ser lo más valiente, o lo más estúpido que hagas. Mateo lo miró y respondió sin titubear. Si la elección ya está hecha, no sirve esconderse. Aitana lo observó con una mezcla de sorpresa y respeto. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no temía el peso de su nombre. Al salir del taller, el aire del anillo los recibió con su olor metálico y el zumbido constante de los conductos. Desde las alturas, las luces parpadeaban como ojos que vigilaban. Aitana se detuvo un momento, contemplando el horizonte de estructuras que se extendían hasta el vacío. El anillo es donde los velarios olvidan quiénes son, dijo con voz baja. Pero yo no puedo permitirme olvidar. Mateo se acercó hasta quedar junto a ella. Entonces recuerda conmigo, dijo, sin pensar demasiado. Ella lo miró, con un brillo distinto en los ojos. No era el resplandor del sello, ni la luz de las torres lejanas. Era otra cosa, más profunda, más humana. Por un instante, el tiempo pareció detenerse otra vez. Y en ese instante, antes de que la noche artificial cayera sobre el anillo, Aitana comprendió algo que no se atrevió a decir en voz alta. El vínculo que el guardado había sellado ya no era solo un accidente sagrado. Era una promesa viva. Una que podría salvarlos, o condenarlos a ambos. El amanecer artificial del anillo exterior comenzó con un parpadeo irregular. Las luces del sistema central se encendían y apagaban en un ciclo defectuoso que recordaba más a un corazón enfermo que a una aurora. Desde la ventana del módulo de descanso, Mateo observaba el reflejo de las torres oxidadas. A su lado, Aitana ajustaba su armadura pieza por pieza, con la precisión de un ritual antiguo. El silencio entre ambos no era incómodo. Era denso, lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a pronunciar. La noche anterior habían dormido poco, los ruidos del mercado nunca cesaban, y los murmullos de los comerciantes hablaban de movimientos inusuales del devastario en los sectores cercanos.
Mateo, mientras la observaba, comprendió algo que no había querido aceptar. Por primera vez desde que llegó al astillero de Soria 3, tenía miedo, pero no por sí mismo. Temía por ella. Aitana cerró la sección del torso y el sello azul volvió a brillar, respirando al ritmo de su pecho. Hoy iremos a Albor 7, dijo ella sin levantar la mirada. Allí empezó todo. Si el devastario está moviendo fichas, las huellas estarán en ese lugar. ¿Y qué pasó en Albor 7? Preguntó Mateo, aunque por el tono de su voz supo que quizás no quería oír la respuesta. Hace 3 años, mi escuadrón fue enviado allí para proteger una colonia minera, explicó ella, tomando su casco entre las manos. Cuando llegamos, los piratas ya habían atacado. Pero alguien les había dado las coordenadas exactas de nuestra llegada. Fue una trampa. Casi todos murieron. Mateo se quedó en silencio. ¿Y crees que fue el consejo? Creo que alguien dentro del consejo quería que yo no regresara, respondió sin dudar. Y si tenían un espía, Albor 7 es el primer hilo del tejido. La nave despegó en silencio, deslizándose por los corredores del anillo hasta alcanzar el espacio abierto. La vista desde allí era sobrecogedora, una media luna de metal extendiéndose en torno al planeta, con millones de luces que titilaban como una ciudad suspendida sobre la oscuridad. Mateo se inclinó hacia la ventana. Nunca me canso de ver esto. Parece tan perfecto desde lejos. Aitana lo miró de reojo. Desde lejos, todo parece perfecto. Hasta la guerra. Durante el vuelo, apenas hablaron. La tensión se mezclaba con la calma. Aitana pilotaba con una concentración casi hipnótica, mientras Mateo analizaba las lecturas del radar. El vínculo entre ambos, aunque invisible, se hacía sentir con cada silencio compartido, con cada respiración que se sincronizaba sin intención. Albor 7 apareció ante ellos como una herida abierta. Una estación vieja, desgarrada por explosiones pasadas, orbitando lentamente sobre un planeta sin atmósfera. Su superficie metálica estaba cubierta de cicatrices, grietas, agujeros, restos de naves ancladas en ángulos imposibles. Parece muerta, murmuró Mateo. Las estaciones muertas son las que más escuchan, replicó Aitana. El eco guarda lo que nadie quiso oír. Atracaron en uno de los muelles principales. Las puertas se abrieron con un silbido de aire rancio. Dentro, la oscuridad era casi total. Solo el brillo azul del sello en la hombrera de Aitana iluminaba el pasillo. El silencio era tan profundo que podían escuchar sus propios pasos resonando a través de las paredes. Caminaron durante varios minutos hasta llegar a un corredor donde las marcas del combate aún eran visibles. Impactos de plasma, rastros de sangre seca, trozos de metal fundido. Mateo pasó la mano sobre una de las paredes. ¿Este fue el punto de entrada? Sí, respondió Aitana. Aquí cayó mi segundo al mando. Su voz se quebró apenas al pronunciarlo, pero enseguida recuperó la firmeza. Se agachó junto a una marca en el suelo. Era un símbolo quemado, apenas visible. Mateo se inclinó para verlo mejor. ¿Qué es eso? Una insignia de los devastarios. La dejaban como advertencia. Aitana la observó largo rato, en silencio. Luego se quitó un guante y pasó sus dedos sobre la quemadura. Mateo notó el temblor apenas perceptible en su mano. No tienes que hacerlo sola, dijo en voz baja. Ella lo miró, sorprendida por la suavidad en sus palabras. Nadie más puede hacerlo. Yo puedo estar contigo, corrigió él. A veces, eso basta. Por un instante, el brillo del sello se intensificó, como si respondiera a la sinceridad en su voz. Aitana bajó la vista. Hablas como alguien que entiende las cicatrices, murmuró. Porque las tengo, dijo él, y se levantó el antebrazo derecho. Bajo la manga había una vieja marca de quemadura, casi blanca. Me la hice en la explosión de un reactor. Perdí 3 amigos ese día. Nunca se borró, pero aprendí algo, no es solo una herida. Es una historia que no quiero olvidar. Aitana lo observó con atención, en silencio. Luego se acercó un paso más, hasta que sus miradas se encontraron a pocos centímetros. En mi cultura, las cicatrices también hablan, dijo. Cada una tiene un idioma. Las que nacen del dolor dicen rabia, las que se curan con tiempo dicen aprendizaje. Pero hay una tercera lengua, la más difícil de todas, la que surge cuando alguien toca tu herida sin miedo. Mateo no respondió. No hacía falta. Su proximidad decía más que cualquier palabra. Entonces, un ruido metálico rompió el momento. Un panel lateral se deslizó y de él surgió un dron de reconocimiento, antiguo pero funcional.
Las luces rojas de su sensor giraron hacia ellos. Aitana reaccionó al instante, levantando el brazo. Un disparo de plasma lo desintegró antes de que pudiera emitir señal. Nos detectaron, dijo, sin emoción. No estamos solos. Se agachó y revisó los restos. Un pequeño chip todavía chispeaba. Mateo lo tomó con cuidado y lo insertó en su lector portátil. Está transmitiendo a una frecuencia civil, pero el código está encriptado con claves del consejo. Aitana se incorporó lentamente. Entonces Kael tenía razón. Nos vigilan desde adentro. El aire se volvió pesado. La desconfianza se mezcló con el eco del silencio. Por un momento, Aitana cerró los ojos, intentando calmar la presión que sentía dentro. Mateo la observó, sin saber cómo ayudarla. Cuando todo esto termine, dijo ella finalmente, habrá una guerra dentro del propio consejo. Y no estoy segura de que salgamos vivos de ella. Mateo dio un paso adelante. Entonces luchemos antes de morir. No sé manejar un arma velaría, pero puedo mantenerte con vida. Aitana lo miró de nuevo, esta vez con un brillo diferente en los ojos. No era frialdad ni control. Era vulnerabilidad. No sabes lo que dices, humano. El guardado no solo une destinos, los arrastra. Si uno cae, el otro lo sigue. Ya estoy arrastrado, respondió con calma. No pienso soltarme ahora. La expresión de Aitana cambió lentamente. Su rigidez habitual se disolvió en una mueca casi imperceptible, algo que podría haber sido una sonrisa. Se acercó y colocó su mano sobre el pecho de Mateo. Tu corazón late más rápido, susurró. Es culpa del aire, respondió él, con una voz que apenas podía controlar. No mientas. El guardado no se equivoca. Sus ojos se encontraron otra vez. El silencio entre ellos volvió a llenarse de electricidad, y el sello en la hombrera vibró, como si sintiera la cercanía. Pero antes de que pudieran moverse, una alarma comenzó a sonar en el nivel superior. Luces rojas bañaron el corredor. Voces distorsionadas resonaron por los altavoces, advertencias, órdenes, ruido de interferencia. Aitana ajustó su casco de inmediato. Nos encontraron. Vámonos. Mateo asintió, siguiendo sus pasos. Mientras corrían por los pasillos iluminados por destellos de emergencia, el eco de sus botas se confundía con el sonido de disparos lejanos. Atrás quedaba el símbolo quemado, testigo mudo de la verdad que estaban a punto de descubrir. En el interior del corredor principal, Aitana se volvió hacia él, respirando con fuerza. No olvides lo que viste aquí. Las cicatrices cuentan la historia, incluso cuando el resto del cuerpo intenta olvidarla. Mateo la observó, asintiendo sin palabras. Lo entendía mejor de lo que ella imaginaba. El sello azul en su hombrera volvió a latir, más brillante que nunca, y ambos comprendieron, sin decirlo, que las cicatrices de Albor 7 no eran solo restos de una batalla pasada. Eran advertencias. Y cada una hablaba en un idioma que, por primera vez, ambos estaban aprendiendo juntos. El viaje de regreso desde Albor 7 fue silencioso. Aitana mantenía la vista fija en los datos que Mateo había descargado del chip del dron. En la pantalla holográfica flotaban líneas de código y símbolos velarios que se entrelazaban como venas de un organismo vivo. Cada fragmento era una pista, una amenaza y una verdad oculta. Mateo observaba cómo la luz azul del panel iluminaba su rostro. Podía ver el cansancio detrás de su mirada firme, la tensión en sus manos cada vez que el código se resistía a ser descifrado. Era una mujer acostumbrada a enfrentarse al peligro físico, pero la traición era otra forma de batalla, una que no podía ganar con su espada ni con su armadura. Está cifrado con protocolo interno del Consejo, dijo finalmente. Solo los altos rangos tienen acceso a esta clave. Mateo se inclinó sobre la pantalla, analizando los símbolos que parpadeaban en secuencias repetitivas. Puedo intentar romperlo. No con fuerza bruta, sino con ritmo. Los códigos velarios no son aleatorios. Siguen un patrón de pulsos, como una canción. Aitana levantó una ceja, sorprendida. ¿Una canción? Sí, respondió él, sonriendo apenas. Cuando trabajaba en generadores, aprendí que las máquinas tienen melodías escondidas. Algunas vibran en frecuencias regulares, otras cambian con la temperatura o el flujo de energía. Esto no es diferente. Si puedo sincronizar el pulso, la encriptación se abrirá por sí sola. Aitana lo observó unos segundos, como si intentara ver más allá de las palabras. Hablas como si sintieras las máquinas. A veces siento que me hablan, dijo él, medio en broma, medio en serio. Ella apartó la mirada,
pero una leve sonrisa se asomó en su rostro. Quizá por eso el guardado te eligió. Mateo no respondió. Se concentró en la pantalla, ajustando parámetros, modificando frecuencias. Pasaron minutos largos, solo acompañados por el zumbido constante de la nave y el parpadeo del sello azul en la hombrera de Aitana. De pronto, una línea de código se rompió y una serie de archivos se desplegó en la proyección. Nombres, coordenadas, transferencias, registros de misiones. Aitana contuvo la respiración. Esto no puede ser, susurró. Son órdenes firmadas por el Consejo, entregando información de las flotas a los devastarios. Mateo amplió una de las entradas. En ella, un sello oficial relucía con claridad. Y hay más. Los pagos vienen de cuentas del núcleo de gobierno. No son mercenarios actuando solos. Es todo un sistema. Aitana apretó los puños. Nos usaron como moneda. Enviaron escuadrones a morir para justificar guerras, firmaron treguas falsas y borraron colonias enteras para cubrir las huellas. Su voz se quebró. Por primera vez, Mateo la vio vulnerable, sin el escudo de la capitana, sin la dureza de la soldado. Solo una mujer cargando el peso de un mundo corrupto. Aitana, empezó a decir, pero ella levantó una mano. No. No me hables como si necesitara consuelo. No lo busco. No te estoy consolando, replicó él con calma. Solo quiero que sepas que no estás sola. Ella lo miró, con una mezcla de rabia y ternura contenida. ¿Y qué harás cuando la guerra te trague? ¿Cuando el guardado te arrastre conmigo? Seguiré caminando a tu lado, respondió sin dudar. Porque alguien tiene que sostener la luz cuando todo lo demás se apaga. Aitana sostuvo su mirada unos segundos más. Luego, sin decir palabra, se giró hacia la consola y abrió un canal de comunicación. Aquí capitana Aitana Velaría. Solicito contacto con la oficial Malena del Consejo. Código Alfa 6. Prioridad crítica. La voz metálica del sistema respondió con un tono neutro. Canal encriptado. Espere confirmación. Durante unos segundos, el silencio volvió. Mateo observaba la tensión en el rostro de Aitana, la forma en que su respiración se aceleraba apenas. Finalmente, una proyección apareció frente a ellos. La imagen de Malena se materializó en el aire. Su expresión era fría, controlada. Aitana, no esperaba oírte tan pronto. Tenemos que hablar, dijo Aitana, sin rodeos. He encontrado pruebas de infiltración del devastario en las órdenes del Consejo. Archivos con tus códigos, Malena. La oficial no parpadeó. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo. Y tengo las pruebas. Malena se inclinó hacia adelante, su voz bajó. Aitana, escucha. No puedes entender lo que está en juego. El Consejo ha mantenido el equilibrio durante siglos. Si expones esos archivos, destruirás la estabilidad de todo el sistema velario. ¿Estabilidad basada en sangre y mentiras? Replicó Aitana. No me interesa ese tipo de equilibrio. Hubo un largo silencio. Luego, Malena suspiró. Sabía que serías un problema. Y ahora comprendo por qué activaste el guardado. Aitana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nada en tu vida ocurre por casualidad, capitana. Ni siquiera el toque de un humano en tu armadura. La proyección se cortó de golpe. Aitana golpeó la consola, furiosa. Sabían que el guardado se activaría. Manipularon las placas. Malena lo insinuó, estaban probando si podían forzar el juramento. Mateo procesó las palabras. Entonces yo. Fuiste su experimento, dijo Aitana, mirándolo a los ojos. Pero algo salió mal. El guardado no los obedeció. Te eligió a ti por voluntad propia. Y eso los asusta. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hacemos ahora? Aitana respiró hondo. Mostraremos la verdad. Pero no bastará con pruebas. El Consejo controla los medios, las transmisiones, los archivos centrales. Si queremos revelar esto, necesitaremos hacerlo en público, donde nadie pueda borrar la señal. ¿Dónde? En Mirto, la estación central. Allí se reúne el Consejo en 2 días para ratificar una nueva alianza. Si logramos transmitir la información durante la sesión, no podrán ocultarla. Mateo la miró fijamente. Y el devastario también estará allí. Exacto. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Seremos los únicos sin máscara en un salón lleno de monstruos. El silencio se apoderó del puente.
Las luces de la nave titilaban con el pulso del motor, reflejándose en sus rostros. Mateo sintió el peso del destino caer sobre ellos como un ancla invisible. Aitana se recostó en su asiento, cerrando los ojos por un momento. No entiendo por qué el guardado te eligió. No eres soldado, ni estratega, ni político. Pero hay algo en ti que desafía cada lógica. Tal vez porque no busco ganar guerras, respondió Mateo. Solo quiero terminarlas. Ella abrió los ojos y lo miró largo rato, sin decir nada. Luego se inclinó un poco hacia él. Si no salimos de Mirto, quiero que recuerdes una cosa. Dímela. Que el juramento no se impone. Se honra. Y lo que tú hiciste en el hangar aquel día, no fue un error. Sus miradas se cruzaron, y el aire se volvió espeso, vibrante. La tensión, la atracción y la promesa se mezclaron en un solo instante que ninguno se atrevió a romper. El sello en la hombrera volvió a latir, marcando un ritmo sincronizado con sus corazones. Afuera, el espacio se extendía infinito, silencioso, mientras la nave avanzaba hacia Mirto, donde el destino esperaba con sus cartas marcadas. Y en ese silencio cósmico, Aitana comprendió que ya no podía luchar contra lo que sentía. No contra el consejo, ni contra los devastarios, ni contra el vínculo que la unía a ese humano que había alterado su destino con un simple gesto. El guardado había hablado. Y su idioma era el del alma. La estación Mirto flotaba sobre el vacío como una joya tallada en vidrio y metal. Desde la distancia parecía pacífica, majestuosa, rodeada de un anillo de defensa formado por naves del Consejo y satélites Centinela. Pero cuanto más se acercaban, más evidente se hacía su verdadera naturaleza, una fortaleza disfrazada de santuario, donde la verdad era una moneda demasiado cara para ser pronunciada. La nave de Aitana descendió sin escolta, deslizándose entre los canales de tráfico interestelar. Mateo observaba desde la ventanilla cómo los corredores luminosos se curvaban alrededor de la estructura central, un entramado de pasarelas suspendidas que brillaban bajo la luz artificial. Era imposible no sentir que estaban entrando en la boca del lobo. Transmitiré un código diplomático antiguo, dijo Aitana, ajustando los controles. Fingiremos ser portadores de un informe técnico sobre armamento velario. Si sospechan, no alcanzaremos la superficie. ¿Y si no lo creen? Preguntó Mateo. Aitana sonrió apenas, sin apartar la vista de los monitores. Entonces improvisaremos. Lo que significa que correrás. Mateo asintió. Ya no discutía sus planes. Había aprendido que detrás de cada palabra de Aitana había un cálculo preciso, incluso cuando sonaba a locura. Y, de algún modo, también sabía que, si ella corría, él no pensaría dos veces antes de seguirla. El descenso fue suave. Los sensores de la estación los escanearon durante minutos, y por un momento, Mateo sintió que el corazón le martillaba el pecho. Finalmente, la voz del control central resonó en el comunicador. Código aceptado. Bienvenida, capitana Aitana Velaría. El consejo se reunirá en la sala de las voces. Preséntese con su acompañante. Nos están esperando, murmuró ella. Eso no es buena señal. La compuerta se abrió y una ráfaga de aire frío los recibió. El interior de Mirto era deslumbrante, pasillos de mármol blanco artificial, columnas translúcidas, jardines flotantes en cápsulas de gravedad. Todo respiraba perfección. Todo olía a falsedad. Caminaron por los corredores mientras los guardias los seguían con la mirada. Las luces se reflejaban en la armadura de Aitana y en la insignia azul que aún brillaba débilmente en su hombrera. Mateo caminaba a su lado, intentando ocultar su tensión bajo una calma fingida. El silencio entre ambos era denso. El vínculo que compartían vibraba de forma constante, como un latido compartido. Desde que habían dejado Albor 7, ese lazo se había vuelto más fuerte, más consciente. Mateo lo sentía en su piel, en el aire que respiraban juntos. Aitana, en cambio, lo ocultaba tras su mirada disciplinada. Pero el brillo del guardado la traicionaba, respondía cada vez que él se acercaba demasiado. Llegaron a la entrada de la sala de las voces. Dos guardianes se interpusieron, armados con lanzas energéticas. El símbolo del consejo brillaba en sus pechos. La capitana Aitana Velaría y el civil Mateo Rivas, dijo uno, consultando un panel en su brazal. Autorizados para audiencia directa. Las enormes puertas de cristal blindado se abrieron lentamente. Un resplandor dorado llenó el pasillo. Mateo entrecerró los ojos y sintió un escalofrío. No era solo la luz, era la sensación de entrar en un lugar donde las decisiones ya estaban tomadas. Dentro, una mesa circular flotaba en el centro del salón.
10 figuras con túnicas blancas estaban sentadas, cada una con un emblema distinto. En el centro, un trono elevado sostenía a Malena. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos brillaba una frialdad que no dejaba espacio para la duda. Capitana Belaria, saludó. Sabíamos que volverías. Aitana no inclinó la cabeza. No por voluntad propia. Siempre por voluntad, Aitana. Hasta tus errores lo son. Mateo observó la escena sin atreverse a interrumpir. El silencio era tan pesado que incluso los sistemas de ventilación parecían haberse detenido. Traes contigo al humano, dijo Malena, con una sonrisa casi imperceptible. El causante de tu rebelión. Traigo la verdad, replicó Aitana. Y las pruebas de que este consejo ha vendido nuestras flotas al devastario. Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros intercambiaron miradas inquietas. Malena no se movió. Pruebas, dices. Archivos, transmisiones, transferencias. Todos firmados con tus códigos. Mateo activó el proyector. Los datos se desplegaron en el aire, registros de transacciones, coordenadas de ataques, comunicaciones cifradas. La sala se llenó de líneas de luz y nombres prohibidos. La evidencia era irrefutable. Malena no pareció sorprendida. Eres valiente, Aitana, pero ingenua. Se levantó lentamente. ¿Crees que esas pruebas significan algo? Este consejo no se rige por leyes, sino por necesidad. La estabilidad exige sacrificios. Los devastarios son una herramienta. Controlada. Predecible. Sin ellos, el caos consumiría nuestras fronteras. Aitana dio un paso adelante. ¿Y cuántas vidas más tendrás que sacrificar para mantener tu equilibrio? ¿Cuántos mundos más deben arder para que sigas fingiendo que proteges algo? Tantos como sea necesario. Malena levantó la mano y, en un gesto casi imperceptible, los guardias apuntaron sus armas. Mateo se adelantó instintivamente, interponiéndose. El sello azul brilló con fuerza. Una onda de energía recorrió el aire. Los sistemas de seguridad chispearon. Las puertas se cerraron automáticamente con un golpe seco. Aitana lo miró con sorpresa. El guardado reaccionó. No lo hice yo, dijo Mateo, confundido. Simplemente, sucedió. Malena sonrió. Interesante. El vínculo ha alcanzado la fase de resonancia. Eso no debía pasar tan pronto. Sabías todo desde el principio, dijo Aitana con voz temblorosa. Manipulaste las placas, planeaste el contacto, buscabas un sujeto compatible. Y lo encontré. Malena bajó la voz, casi con dulzura. Pero parece que el experimento se escapó de control. El guardado te eligió a ti, no a mis diseños. Eso no puedo permitirlo. Los guardias abrieron fuego. Los haces de energía atravesaron el aire, pero la hombrera de Aitana proyectó un campo de contención. El escudo azul envolvió a ambos como una esfera viva. Los impactos rebotaban contra su superficie, dispersándose en destellos que iluminaban el rostro de Mateo. Sigue la señal, dijo Aitana entre el estruendo. Tienes que cargar el archivo completo al canal público. Mateo tecleó frenéticamente. Los códigos se resistían. La transmisión era bloqueada desde el núcleo de Mirto. Cada intento de conexión fallaba, y el escudo temblaba con cada disparo. Aitana se agachó junto a él, su respiración acelerada. No puedo mantenerlo mucho tiempo. Dame un minuto más. No tenemos un minuto. De pronto, una explosión sacudió la sala. Parte del techo se desplomó y el humo llenó el aire. A través del caos, Aitana divisó algo que la hizo congelarse. Un grupo de soldados devastarios irrumpía por una entrada lateral, armados con rifles de plasma negro. Nos vendieron por completo, murmuró. Malena retrocedió un paso, sorprendida por su propia creación. Esto no debía suceder. Pero ya era tarde. Los devastarios no obedecían a nadie. El caos estalló en segundos. Aitana tomó a Mateo del brazo y lo arrastró hacia la salida. El guardado seguía vibrando, como si tuviera voluntad propia. Los pasillos resonaban con disparos y gritos. Alarmas sonaban por toda la estación. Llegaron a un corredor lateral y se refugiaron detrás de una columna. Aitana se quitó el casco y respiró con dificultad. Tenía una herida en el hombro, pero no la dejó distraerla. ¿Lograste enviar algo? Mateo asintió. Parte del archivo, lo suficiente para abrir una investigación pública. No podrán ocultarlo por completo. Aitana lo miró. Sus ojos estaban llenos de cansancio,
pero también de algo nuevo. Una ternura contenida, una gratitud que no sabía cómo expresar. Has hecho más por mi pueblo en una noche de lo que muchos hicieron en años. Solo seguí lo que me pediste. No. Seguiste lo que sentiste. El brillo del guardado aumentó. Por un momento, el aire se volvió cálido, casi luminoso. Aitana alzó una mano y la apoyó sobre el pecho de Mateo. Su contacto fue suave, pero el impulso que los recorrió fue casi eléctrico. El juramento está completo, dijo ella en voz baja. Lo que compartimos ya no es un accidente. Mateo la miró sin decir palabra. Las alarmas, los disparos y el caos parecían desvanecerse. Solo quedaban ellos, envueltos por esa luz azul que latía como un corazón compartido. Entonces, el sonido de pasos acercándose los devolvió a la realidad. La puerta del corredor se abrió sola, sin que nadie la tocara. El pasillo vacío frente a ellos se iluminó, y la voz mecánica del sistema central resonó en el aire. Ruta de evacuación autorizada. Prioridad, guardado activo. Aitana alzó la vista. El guardado, nos está guiando. Mateo extendió su mano. Ella la tomó sin dudar. Y juntos, corrieron hacia la puerta que se había abierto sola, hacia el destino que los esperaba del otro lado. El brillo azul los envolvió una vez más, sellando el momento como una promesa viva. La promesa de que, aunque el universo se desmoronara a su alrededor, el juramento entre ellos seguiría ardiendo con fuerza, más allá del miedo, más allá del deber, más allá de la guerra. El corredor parecía interminable. Luces intermitentes parpadeaban en rojo, proyectando sombras que se estiraban sobre las paredes metálicas como espectros de los caídos. La alarma de evacuación retumbaba en toda la estación Mirto, un lamento agudo que anunciaba el colapso del orden. Aitana corría junto a Mateo, guiados por la luz azul que emanaba del guardado. Cada paso resonaba con la vibración del metal bajo sus pies, cada respiración era una promesa de resistencia. La puerta que se había abierto sola los condujo hacia un ascensor de emergencia. Al cerrarse, el silencio los envolvió por primera vez desde que comenzó el caos. El ascensor descendió rápidamente, temblando bajo los impactos lejanos. Mateo apoyó una mano en la pared, intentando recuperar el aliento. Aitana, con el casco en la mano, respiraba con fuerza. Su armadura mostraba grietas y quemaduras recientes. «Estás herida», dijo él, acercándose. «He estado peor». Mateo extendió la mano y rozó su hombro. Ella intentó apartarse, pero la calidez de su toque la detuvo. «Déjame ver». Aitana lo observó en silencio, luego asintió. La herida era profunda, justo donde el plasma había alcanzado la unión de las placas. Mateo rompió una tira del forro de su chaqueta y la presionó con cuidado sobre la quemadura. Ella contuvo el aliento, pero no por el dolor. «Eres más terco de lo que pareces», murmuró. «Y tú más humana de lo que quieres admitir». Sus miradas se cruzaron. Por un instante, la guerra quedó suspendida fuera del ascensor. Solo existían ellos dos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo pulso que el guardado amplificaba dentro de sus cuerpos. Cuando el ascensor se detuvo, la puerta se abrió revelando un hangar semidestruido. Naves incendiadas, chispas eléctricas, cuerpos de soldados devoraban la penumbra. El aire olía a ozono y sangre. «Están bloqueando todas las salidas», dijo Aitana mientras analizaba el panorama. «No quieren que nadie se marche con la verdad». «Entonces pelearemos para salir», respondió Mateo. Ella lo miró, sorprendida. «No tienes idea de lo que dices». «Lo suficiente», replicó él. «Te he visto luchar. Ahora mírame a mí». Tomó una lanza de energía caída en el suelo. No sabía manejarla, pero la sostuvo con firmeza. Aitana lo observó, y algo en su interior se quebró. No era miedo ni desesperación, era admiración pura. «Mateo», dijo con voz baja, «si caes aquí, el guardado me arrastrará contigo. Entonces saldremos juntos». La luz azul del sello volvió a encenderse con intensidad. Una vibración recorrió el aire, extendiéndose como una onda viva. Aitana sintió como el poder del guardado se expandía por su cuerpo, alimentando su energía, sincronizando su respiración con la de él. «Está respondiendo a nosotros», dijo ella. «Se alimenta del vínculo. Entonces no lo detengas». Un estruendo los interrumpió. Una compuerta lateral se abrió de golpe y una decena de soldados devastarios irrumpió en el hangar, con armaduras negras y visores rojos. Uno de ellos llevaba grabado el emblema del Consejo en el hombro. Ya no quedaban dudas, ambos bandos se habían unido para destruirlos.
Aitana activó su espada de plasma. La hoja azul surgió con un rugido eléctrico. Quédate detrás de mí. No pienso hacerlo. Mateo, confía en mí como yo confío en ti. Ella lo miró por última vez, y entonces la batalla comenzó. El primero en atacar fue un devastario corpulento que lanzó una ráfaga de fuego concentrado. Aitana esquivó con un giro perfecto, su espada trazó un arco y cortó el arma por la mitad. Mateo aprovechó el momento y arrojó la lanza contra otro enemigo, alcanzándolo en el pecho. La energía lo envolvió y lo lanzó contra una columna, donde se derrumbó sin vida. El guardado vibraba con cada movimiento, respondiendo a la sincronía de sus cuerpos. Cada vez que Aitana atacaba, Mateo sentía la dirección de su impulso antes de que ocurriera, como si compartieran un instinto único. Uno de los soldados logró acercarse por detrás. Aitana se giró justo a tiempo para detener el golpe, pero el impacto la lanzó al suelo. Mateo corrió hacia ella, pero antes de alcanzarla, una explosión sacudió el hangar. La presión los arrojó hacia un costado. La mitad del techo se vino abajo, y entre el humo apareció una figura imponente, un devastario de armadura roja, mucho más alto que los demás. Llevaba un símbolo tallado en el pecho, el mismo que Aitana había visto en Albor 7. «Eres tú», dijo ella con voz cargada de ira. «Fuiste quien dirigió la emboscada». El gigante levantó su arma. «Y tú, la que sobrevivió». «Pero no por mucho». Aitana avanzó sin miedo. Mateo la siguió, pero una ráfaga los separó. El suelo tembló y una columna de fuego los dividió. El devastario se abalanzó sobre Aitana, y ambos cayeron rodando entre chispas y humo. Mateo se levantó tambaleando. Vio la pelea al otro lado del hangar, la espada azul de Aitana chocando contra la hoja carmesí del enemigo, destellos que iluminaban la oscuridad. Cada golpe resonaba como un trueno. El guardado ardía en su pecho. Sin pensarlo, Mateo corrió hacia ellos, guiado por el instinto. En el momento exacto en que el devastario iba a atravesar a Aitana, Mateo interfirió, sujetando la hoja con sus propias manos. La energía lo atravesó, pero no lo derribó. El guardado brilló con una fuerza cegadora. Aitana gritó su nombre, pero el grito se transformó en un rugido de energía. La espada azul se expandió, fusionándose con el resplandor del sello. En un solo movimiento, Aitana descargó toda su fuerza. El devastario cayó de rodillas, su armadura chispeando, antes de desplomarse con un golpe seco. El silencio volvió, roto solo por el sonido de las alarmas lejanas. Mateo se desplomó a su lado, respirando con dificultad. Sus manos estaban quemadas, pero el guardado las envolvía con un brillo tenue, curándolas lentamente. Aitana lo sostuvo entre sus brazos, presionando su frente contra la suya. «No vuelvas a hacer eso», dijo con un hilo de voz. «No puedo prometerlo». Ella sonrió, débilmente, con lágrimas que no quiso reprimir. «¿Sabes qué hiciste? Has marcado tu cuerpo con el idioma de mi gente. Ahora tu alma lleva una cicatriz velaría». Mateo la miró, apenas consciente. «¿Y qué significa eso? Que si me pierdo, tú podrás encontrarme. Donde sea». El suelo volvió a temblar. La estructura del hangar comenzaba a colapsar. Aitana lo levantó con esfuerzo, y ambos caminaron entre las llamas hacia una nave auxiliar. Los sistemas estaban dañados, pero aún podían despegar. Antes de entrar, Aitana se detuvo y miró hacia atrás. Mirto ardía. La estación que alguna vez simbolizó la pureza del consejo se convertía ahora en una tumba iluminada por fuego y mentiras. Mateo se recostó en el asiento del copiloto, apenas consciente. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz débil. «A donde el eco de las cicatrices nos lleve», respondió ella. «Donde empiece la verdad». La nave se elevó entre el humo, cruzando los restos flotantes del hangar. Abajo, los devastarios y los soldados del consejo se aniquilaban mutuamente. Arriba, el espacio los recibía con su silencio infinito. Mientras la luz azul del guardado palpitaba entre ambos, Aitana comprendió que ya no había marcha atrás. La guerra acababa de comenzar. Y las cicatrices del alma, las que ambos compartían, ya estaban gritando su propia canción. La nave viajaba en silencio, deslizándose entre los fragmentos de lo que quedaba de la estación Mirto. Afuera, los restos metálicos giraban lentamente bajo la luz de un sol distante, reflejando destellos como lágrimas suspendidas en el vacío. Aitana pilotaba con la mirada fija al frente. El cansancio pesaba sobre sus párpados, pero la determinación seguía intacta. Detrás de ella, Mateo descansaba recostado en el asiento, con las manos aún vendadas. Su respiración era tranquila,
y por primera vez desde que lo conoció, ella lo vio dormir sin miedo. El guardado brillaba débilmente sobre su hombro, pero su luz ya no era solo energía. Era vida. Era conexión. Era amor. Cuando Mateo despertó, el espacio se extendía ante él como un océano negro salpicado de estrellas. ¿Dónde estamos?, preguntó, incorporándose lentamente. En el corredor de Orión Delta, respondió Aitana sin apartar la vista del tablero. Nadie nos buscará aquí. Es territorio libre. Mateo observó el paisaje estelar. Miles de luces bailaban más allá del cristal, formando una sinfonía silenciosa que parecía respirar junto a ellos. Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan hermoso. Aitana lo miró de reojo y sonrió apenas. Después de tanto ruido, el silencio se siente como un regalo. Por un largo momento, no hablaron. La nave flotaba en el vacío, envuelta en esa calma extraña que llega después de la tormenta. Aitana apagó los controles automáticos y se levantó. Caminó hacia el módulo trasero, donde guardaba su viejo equipo militar. Se quitó la armadura lentamente, pieza por pieza, hasta quedar con una simple prenda negra ajustada. Las marcas de las batallas eran visibles en su piel, cortes curados, cicatrices antiguas, sombras de lo que había sido su vida entera. Mateo la observó en silencio. No había en su mirada curiosidad ni deseo, sino admiración pura, como quien contempla algo sagrado. Cada marca tiene una historia, dijo ella, mientras tocaba una de las cicatrices de su brazo. Pero por primera vez, siento que ninguna de ellas me define. Mateo se levantó y se acercó despacio. Las cicatrices no te definen, Aitana. Te recuerdan lo que superaste. Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Todo el universo quedó reducido a ese espacio entre ambos. Aitana dio un paso hacia él, y el guardado volvió a brillar, como si celebrara aquel momento. Nunca creí que podría sentir paz, susurró ella. Yo nunca creí que podría ser parte de algo tan grande, respondió Mateo. Sus manos se tocaron. La corriente del guardado recorrió sus cuerpos como un soplo cálido. La luz azul los envolvió, pero ya no como un escudo, sino como un lazo que unía sus almas de manera definitiva. Aitana cerró los ojos y apoyó su frente contra la de él. El juramento está completo. No somos capitana y civil, ni soldado y experimento. Somos el eco de algo nuevo. Mateo acarició su rostro. Entonces dejemos de huir. Ella sonrió. ¿A dónde quieres ir? A donde el cielo empiece de nuevo. Salieron juntos a la cubierta exterior. El aire estaba cargado con el aroma metálico del oxígeno filtrado. Aitana desactivó el campo de gravedad y flotaron lentamente, rodeados por la inmensidad del cosmos. A su alrededor, las estrellas parecían más cercanas, casi al alcance de la mano. Mateo extendió la suya, y ella lo imitó. Los dedos se rozaron, y el guardado proyectó un destello que iluminó el vacío con un brillo sereno. Era como si el universo mismo respondiera a su unión. ¿Y si nos encuentran?, preguntó él en voz baja. Entonces verán algo que nunca entenderán, respondió ella. Verán lo que temían, un vínculo más fuerte que cualquier ley o especie. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no pesaba. Era suave, casi protector. Aitana miró hacia el horizonte estelar. Siempre creí que mi destino estaba escrito por los antiguos códigos. Que el guardado era una cadena, no una elección. Pero tú cambiaste eso. Mateo sonrió. Yo solo limpié tu armadura. Ella rió, un sonido que no había dejado escapar en años. Y con eso alteraste siglos de tradición. El brillo de las estrellas se reflejaba en sus ojos. Aitana se acercó, despacio, hasta que sus labios se encontraron. Fue un beso sin urgencia, profundo, lleno de significado. En él estaba todo, el dolor, la lucha, la fe y la promesa. Cuando se separaron, el guardado dejó escapar una última pulsación luminosa, más suave, más cálida, como un corazón satisfecho. De repente, una señal interrumpió el silencio. Mateo se giró hacia la consola interna. Hay una transmisión abierta. Parece provenir de una nave civil. Aitana activó el canal. Una voz femenina sonó entre interferencias. Aquí Unidad Libre Kael 6. Recibimos parte de su señal desde Mirto. El consejo se desmoronó. Malena ha desaparecido. Muchos están desertando. Ustedes, iniciaron algo. Aitana intercambió una mirada con Mateo. ¿Cómo está la red civil? Las colonias se están celebrando.
Por primera vez en décadas, no hay órdenes desde arriba. Dicen que el guardado volvió a despertar. Aitana respiró hondo. Entonces tal vez aún haya esperanza. La hay, respondió la voz. Si aún viven, tienen un lugar entre nosotros. La transmisión se cortó. Mateo la miró. Podríamos unirnos a ellos. Ayudar a reconstruir. Ella asintió. Sí, pero no como soldados. Como guardianes de algo nuevo. La nave continuó su curso, alejándose del brillo distante de Mirto. El espacio se abrió ante ellos como un lienzo infinito, y las luces de los sistemas cercanos empezaron a perderse en la distancia. Aitana se acercó a la ventanilla y apoyó una mano sobre el cristal. ¿Sabes qué significa cuando un guardado deja de brillar? Mateo negó con la cabeza. Que ha cumplido su propósito. Pero el nuestro apenas comienza. Mateo se acercó, tomó su mano y entrelazó los dedos. Entonces hagamos que brille de nuevo. No por mandato, sino por nosotros. Ella apoyó su cabeza sobre su hombro. El silencio los envolvió una vez más, pero ya no era el mismo silencio de la guerra. Era el de la paz, el que solo llega cuando las heridas cicatrizan de verdad. Aitana levantó la mirada hacia las estrellas. El universo está lleno de lugares por descubrir. Prométeme que iremos donde nadie haya mentido todavía. Te lo prometo, dijo Mateo, y selló la promesa con un beso suave, eterno. El guardado volvió a brillar, azul y dorado, extendiendo un halo que se perdió en la oscuridad del cosmos. La nave giró lentamente, apuntando hacia el horizonte galáctico. Y así, bajo un cielo que ya no pertenecía a ningún imperio, Aitana Velaría y Mateo Rivas siguieron su camino, libres, unidos y enamorados. El juramento se había cumplido. Y las estrellas fueron testigo del primer amanecer de una nueva era.